Bueno, es que cuántas personalidades, cuánta gente conocida, cuánta gente interesante podemos estos días encontrarnos aquí en la plaza. Pues es el joven director del Museo Mariano, Néstor, porque en la Basílica, la parte de arriba, desde que se restauró este edificio, la Casa de la Madre, hay un interesantísimo museo que además también guarda muchísima documentación. Y el otro día, Néstor, tenéis una página web muy bonita, muy interesante de la Basílica, sí, y vi cómo contabas que la Virgen, la imagen original, la que se venera en el camarín, la que afortunadamente se salvó en la persecución religiosa del 36, pues está cumpliendo 600 años. Sí, este año se cumple 600 años de que tenemos documentación de que existe esta imagen. La imagen que todavía veneramos en el altar, hace 600 años que generaciones y generaciones de valencianos la han estado venerando de forma continua, pero en todas las formas en las que se ha tenido desde el siglo XV hasta hoy, desde que estaba acostada y se llevaba sobre los cuerpos de los ajusticiados y demás, hasta la actualidad, que la tenemos en este magnífico altar de esta Real Basílica, donde seguimos rindiéndole culto de forma diaria. O sea, que ahora son 600 años documentados. Tenemos constancia documental de 600 años y ese inventario lo tenemos expuesto ahora de forma excepcional y temporal en el museo, en una vitrina y una pequeña exposición que hemos montado con motivo de este 600 aniversario. Y es donde se recoge una frase que se ha hecho muy famosa, que es la descripción de la Virgen en este siglo XV, donde dice que es una Verge María que va sobre els cossos, que en una creu de fust y una flor de llir, que no habla del niño, no habla de los inocentes todavía. Estamos hablando que es el año 1426 y la describe simplemente con una cruz de madera y con la azucena, que todavía hoy también ha conservado, ¿no? Luego la cruz de madera la cogerá el niño y cuando la Virgen lleva al niño en brazos la asume el niño y la lleva él mismo. Y además por eso cuando la restauraron Carmen Pérez hace unos años, en el 2014, pues todos se quedaron sorprendidos de la textura de la imagen, que no pesa casi nada, con todo el cariño, que es como cartón. Lo diremos en términos artísticos que es papelón, que está hecha de papeles encolados, con pergamino y otros materiales, y se le da la forma siguiendo la misma técnica como si fueran de estuco, como si fueran de yeso, pero en este caso era una técnica muy corriente en el Mediterráneo y en la ciudad de Valencia, que es ese papelón que en Italia llaman cartapesta, que viene de allí toda la técnica y demás. Como también en la colección del ayuntamiento tenemos el San Miguel, que también es del siglo XV y de unos talleres que serían muy cercanos a la Virgen, o el San Miguel de Liria, que había una gran devoción también alrededor de esa imagen. Fíjense qué interesante, ahí está la reina de Valencia, y de un material tan frágil, ni oro, ni plata, ni nada, cartón, pergamino, y es la sencillez de María. Es la Virgen de los Desamparados, que siempre ha estado asociada al pueblo, sigue estándolo, y lo podemos ver también, que el gran cariño que tiene Valencia hacia la Virgen y la gran devoción, y también desde el origen de un material humilde, de un material pobre. No es mármol, no es madera dorada, no es oro o plata, ¿no? Sino que es papel, es un papel encolado. No lleva ni un mes ni un año al frente del Museo Mariano. Yo lo estaba recomendando esta tarde. Cuando vengan muchos de ustedes a ver a la Madre, oye, vamos a subir, vamos a entrar, ¿qué pueden encontrar en el Museo Mariano? Aquí mismo, en el mismo edificio de la Real Basílica. Podemos ver en un primer momento esta exposición que les estamos diciendo y después, entre otras piezas exclusivas que están ahora, es el manto del capellán Mata, que lo presentamos hace unos meses y se acaba de restaurar, que es uno de los mantos más preciosos y más bonitos que tiene la Virgen, hecho en 1915 y financiado por voluntad testamentaria del que fue el capellán de cuando era capilla, ahora ya es basílica, que era don Germán Mata. Y él mismo ahora está todo hecho en tisú, en una tela de tisú con bordados de realce en plata y en oro. Y también en una de las vitrinas está esa cholla de fallera mayor que lleva las falleras mayores de Valencia, que le regalaron las falleras mayores y las falleras mayores infantiles en febrero del 2023 por motivo del centenario de la coronación. Y hay además insignias de fallas, hay capotes, hay mantones. Tenemos una gran colección que acoge todas las técnicas artísticas y todas que tienen como punto en común la Mare de Déu de Desamparats. O sea que es el arte a nivel general, el arte valenciano en particular, dedicado a la Virgen.
Y en el museo tenemos una representación una pequeña representación de todo lo que se ha creado, ¿no? Pero recogido como en esta tacita de plata que es la Basílica y representando y defendiendo una devoción tan grande como la de Valencia hacia la Virgen. Así es, que bien lo ha explicado un joven director del Museo Mariano. ¿Qué días está abierto? Para el que luego diga, ¡ay, no está tan cate, no puedo! Está abierto entre semana todos los días, mañana y tarde, de 10 a 2 y de 4 a 7, y los sábados por la mañana hasta la 1 del mediodía, de las 9 a la 1. Es un museo que está aquí mismo en la Basílica. Yo lo recomiendo, yo tengo la suerte de, pues a veces moverlo por ahí y lo he visto y con todo lujo de detalles. Además hay otras imágenes preciosas, también hay un San José muy bonito y hasta una falla, un ninot. Un ninot que representa a la Virgen también, en este caso la Virgen de los Desamparados, que perteneció a la falla de la Plaza de la Reina. De Ceballos y Sanabria. De Ceballos y Sanabria en el año 2023, cuando cumplíamos el centenario de la coronación. Y después, de forma excepcional, se indultó, porque se decía que este ninot que representaba a la Virgen no quería estar en el Museo Fallero, sino que quería estar aquí en la Basílica, en el Museo Mariano, evidentemente. Pues muchísimas gracias, Néstor. Gracias. Ya saben un poco más de ese museo que está en la casa de la Virgen, la Real Basílica. Está arriba, muy, muy interesante. Además, no se van a descansar porque no es un museo grande, es un museo que es todo lo que da la vuelta. Y lo bonito es que se puede ver tanto la basílica por dentro del templo, como el exterior, la plaza. Y se va alternando un poco todo este patrimonio que tiene esta basílica. Pues muchísimas gracias. A vosotros. Muchas gracias. Gracias. Cuántas cosas interesantes nos vamos enterando.